Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, toca un especial de ciencia ficción. Bueno, pues estos últimos títulos de ciencia ficción que he leído en los últimos 15 días empieza en un quinto puesto y con 3 estrellas con una novela de catástrofes. Es uno de los subgéneros de la ciencia ficción que es catástrofes. Y se trata de Cenizas, del escritor estadounidense Mike Mullin. Bueno, pues Ceniza se basa en la erupción del gran volcán de Yellowstone en Estados Unidos, que cubre todo el país de cenizas, incluso parte del mundo, y entonces pues bueno, ocultará los rayos del sol y cubrirá de cenizas todo el territorio. Entonces la historia se iniciará en la aventura de un joven que intenta reunirse con sus padres en casa de sus tíos, unos 100 y pico kilómetros desde su casa, pero claro, para ello tendrá que inventarse la manera de poder caminar sobre una ceniza que es incluso igual o peor que caminar sobre la nieve. Para ello, pues bueno, tendrá la compañía de una valerosa joven que lo acompañará en todas sus aventuras y que bueno, encontrarán mil dificultades en ese trayecto hasta poder alcanzar la casa de sus tíos. Es una novela que, a pesar de sus 364 páginas, bueno, publicada en 2011, es una novela muy ágil, de fácil lectura y muy amena, típica pues para la playa, para ir a la playa a leerse un libro, de estos que no haya que pensar mucho, etcétera. Dos elementos que no me han gustado mucho han sido el maltrato animal, que sabéis que hay elementos de este tipo de vez en cuando que yo no los aguanto, y lo segundo, que se hace muy monótona, es decir, llega un momento en el que no pasan cosas y es lo mismo y a veces se frena un poco en la narración. Y el final, pues bueno, un final tampoco así para echar bombas. Llega al final, se acaba la novela y se puede decir que no nos deja ningún cliffhanger al final ni ningún final apoteósico, pero bueno, de todas formas ya os digo que es una novela que sí que merece la pena, por lo menos para leerla una sola vez y disfrutar de una lectura veraniega, amena y distendida. Así que aquí os traigo en un quinto puesto con 3 estrellas Cenizas, de Mike Mullin. En cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo ya un libro que ya tiene ya una calidad bastante superior, es decir, que esto ya lo consideraríamos un 3,5, mucho mejor que Cenizas, y se trata de Yonke más Ruido Gris. Yonke es una recopilación de relatos de terror y de fantasía, y Ruido Gris es como una novelette de ciencia ficción. Es lo único que se ha publicado de este chico, de Pepe Rojo, que es un chico que ya falleció y que es un autor mexicano de los 90, escribió todo lo poquito que hizo, lo escribió en los años 90, pero fue uno de estos escritores que dejó huella, ¿no? O sea, como, no sé, como un mito, ¿no? Entre los círculos un poco alternativos de México de los 90. Y por lo tanto se ha rescatado ahora y se publicó en el 2012 este recopilatorio de 124 páginas. Y ya os digo, Yonke me ha gustado, es una recopilación, ya os digo, de terror y de fantasía, de relatos cortos, que tienen una voz muy descarnada, muy melancólica, muy sucia, incluso a veces son relatos muy provocadores, contienen una base de crítica social, pero sobre todo es esas vidas y esa forma de sobrevivir, ¿no? En una época de México en los 90. Y me ha gustado realmente, pero sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la de ciencia ficción, Ruido Gris, que es una historia muy interesante en el que en el futuro, pues bueno, la gente se puede dejar implantar por las grandes compañías de los medios de comunicación cámaras en los ojos desde que son jovencitos, y a partir de ese momento son reporteros de todo lo que ocurra y tienen que vivir de eso, es decir, ellos tienen que ir siempre y corriendo donde se encuentre la noticia y se retransmite en vivo desde sus ojos hasta la central de los medios de comunicación. Eso traerá consigo muchos problemas, por supuesto, a nivel personal, pero claro, son implantes que valen muchísimo dinero y que se lo van a implantar los medios, y entonces ya no pueden tirar atrás, es decir, ya se tienen que quedar toda la vida como reporteros, ganan mucho pero a costa de su privacidad y de su vida, ¿no? Entonces, muy chulo. Además, los reporteros, esto en este caso el protagonista, que tiene que lógicamente estar buscando noticias muy fuertes, muy crudas,
muy realistas, cuanto más crudas mejor, porque más audiencia tendrá. Es decir, que es una crítica también a los medios de comunicación, al salseo al voyerismo, ¿no?, que tienen los medios de comunicación, ¿no?, de sacar lo peor de la sociedad. Me parece una crítica muy buena. Por lo tanto, me ha gustado muchísimo más el relato de ciencia ficción de Ruido Gris. Pero bueno, Yonke, lo que es la recopilación de relatos de terror y fantasía, también con una calidad muy elevada. Sí que me ha llamado la atención, sobre todo en Yonke, que se ve que son los relatos, se ve que los escribió antes que Ruido Gris. Ruido Gris no tiene ningún problema en su lectura, pero en Yonke sí que hay muchos dejes, muchas palabras, muchos términos mexicanos que a veces me sacaban un poquito de la trama, sobre todo los relatos del principio. Luego ya poco a poco iba ya mejorando, es decir, que ya llegaba un momento en el que ya, bueno, prácticamente era español neutro, así que luego sí que se puede leer muy bien. Pero los dos relatos o tres primeros se ve que eran los más antiguos y estaban llenos de bueno, pues eso, de palabras, de términos típicos de México. Así que bueno, este sí que os lo recomiendo si podéis conseguirlo, porque ya os digo que es lo único que se ha conseguido publicar de Pepe Rojo, de este chico, y me parece, ya os digo, que es muy crudo. A lo mejor hay relatos muy crudos, muy melancólicos, muy serios, muy de la calle, ¿no?, de los barrios, pero nos hace también, no sé, ponernos en el lugar de una persona que vivió en aquellos años, en aquel país, y que me parece muy interesante, sobre todo la parte social más en el tema de Yonke, y luego aquí la crítica a los medios de comunicación con Ruido Gris, muy buena esa parte de ciencia ficción. Así que aquí os traigo esta pequeña joya desconocida que descubrí gracias al canal Boy Mets. Mira, os lo dejaré por ahí porque es que no me acuerdo nunca del nombre en inglés, así que os lo dejaré por aquí porque el chico fue el que lo recomendó, y bueno, y lo compré a ver qué tal, y la verdad es que muy bien, que le agradezco mucho el haberme recomendado esta obra tan interesante. En tercer puesto, y también con 3 estrellas y media, os traigo una novela de una escritora sueca de ciencia ficción muy chula, que se llama Amatka, y la autora se llama Karin Tidbeck. Bueno, pues esta obra de ciencia ficción también me ha encantado. Es un futuro distópico y nuestra protagonista es una novela de 224 páginas que se publicó en Suecia en 2012, pero se ha publicado este año en el 2023 en España. Bueno, pues esta protagonista es enviada desde la capital Esre a Amatka. Amatka es una colonia de las X colonias que hay en el mundo del futuro, y se encuentran al norte, donde hace más frío. Pues allí en Amatka tiene que su función, la misión que le imponen en Esre es de recopilar los datos de la colonia Amatka acerca de la higiene, porque se han dado cuenta de que la población de Amatka está disminuyendo en los últimos años, y por lo tanto sospechan que puede haber algún problema con el control de la higiene de esa colonia. Entonces, cuando llega allí, pues bueno, me encantan las descripciones cuando vas en el tren, me encanta también la descripción de la forma de organizarse de Amatka, de las colonias, de sus ciudadanos, las funciones que tiene cada uno, cómo viven, y luego por supuesto el tema de la higiene, ¿no? Porque ya os digo que está escrita en forma de diario, y ella va apuntando cada día todos los sucesos y todas las los nuevos datos que va recopilando, de entrevistas con los ciudadanos, de entrevistas con los funcionarios, de su revisión de las instalaciones, y así pues va aportando un poquito, pues primero datos y luego hipótesis de lo que puede estar ocurriendo en aquella colonia, ¿no? Y lo va retransmitiendo cada semana a la capital, a Esre. Y bueno, ya os digo que es una novela muy interesante. Hay misterio, un misterio que no se desvelará hasta el final, y ya os digo que lo mejor es el camino de esta obra. Lo más bonito lo más chulo de esta novela es poco a poco ir quitando como capas de la cebolla para que vayamos descubriendo cómo funciona no solamente la colonia Amatka, sino también ese mundo, ¿no?, del futuro.
Quizá lo peor, para mí, lo más flojito es el final donde, bueno, cuando se desvela el misterio y ya, pues el final es un poquito flojo, yo creo, pero bueno, ya os digo que lo mejor de esta novela es el viaje más que el destino. Así que si os gusta mucho la ciencia ficción más de tipo social, de cómo podrían funcionar en el futuro las colonias, etcétera, y cómo van organizadas según sus funciones, del trabajo y de las cosas que tienen que producir, etcétera, pues bueno, esta obra está muy chula, es muy original, está muy bien redactada y yo la he disfrutado mucho, así que ya os digo, os la recomiendo. No es una maravilla, pero bueno, un 3,5 ya es bastante recomendada, así que aquí os traigo esta joyita también muy interesante, que dentro de poco he adquirido otra obra de ella que es incluso más famosa que Amazca, que fue la primera un recopilatorio de relatos que se publicó aquí en España, y yo lo traeré también dentro de muy poco. Así que, pero bueno, esta, al ser de ciencia ficción, la tenía que leer antes, aunque fue posterior. Bueno, en segundo lugar, y ya con 4 estrellas, os traigo una recomendación de mi compañera Diana López del canal El Libro Divergente, y se trata de Génesis, del autor Bernard Beckett. Bueno, Génesis es una novela breve, tiene 150 páginas y fue publicada en el 2006. Y nos habla de Anaximandro, que es una chica, a pesar del nombre, es una chica que se presenta al examen de acceso a la academia, una especie de universidad del futuro. Bueno, en este examen cada participante, cada alumno tiene que especializarse en un tema, y en el caso de Anas, ella se ha especializado en la vida de un revolucionario, de un rebelde que cambió el mundo, supuestamente, del que hay una leyenda que se ha quedado ya para la posteridad, y se trata de Adán. Adán, pues bueno, es un misterioso personaje que a partir de su existencia y de las cosas que hizo, pues esa sociedad, hubo un antes y un después, ¿no?, en esa sociedad. Y bueno, en esta obra, cuando empezamos a leerla y a ver cómo las preguntas del tribunal van preguntándole, ¿no?, a Anax para que vaya respondiendo, es un examen oral, nos damos cuenta cómo se utilizan muchos nombres de filósofos antiguos, Platón, Sócrates, Anaximandro, etcétera, y luego por otro lado tiene bastante contenido también filosófico en un principio. Lo que pasa es que luego hay una segunda parte en el que ya se torna a una ciencia ficción pura, es decir, una ciencia ficción ya donde ya nos metemos en temas ya, pues, de inteligencia artificial, de robots, de androides, etcétera. Entonces ahí ya cambia drásticamente el giro, da un giro la novela muy interesante, que no te lo esperas, porque estás en un examen con una chica ahí en un examen de historia, porque prácticamente es la historia de esa sociedad, con la existencia de ese Adán, que fue, pues, uno de los personajes históricos, y de repente todo cambia a otra parte de ciencia ficción. Yo os digo que es muy corta, es muy breve, pero muy intensa, muy llena de contenido, con muchísimas reflexiones y luego un giro final que os deja alucinado, es decir, un final muy bueno también. Así que bueno, esta es una obra que ya tenía muchas ganas de leerla desde hacía tiempo, pero como se descatalogó, no había manera de conseguirla, pues bueno, lo tenían en digital, y sabéis que lo malo de los libros en digital es que los vas almacenando ahí, los tienes ahí y le haces menos caso que a los que ves todos los días en tus estanterías de papel. Por eso siempre lo iba posponiendo, pero bueno, ya me dijo Diana, léetelo, que es muy bueno, y le hice caso, y la verdad es que se lo agradezco mucho, porque efectivamente es un 4 estrellas, vamos, y muy recomendado, muy recomendada lectura para los amantes de la ciencia ficción, sobre todo, porque ya os digo que ahí conjuga temas filosóficos como también temas de ciencia ficción pura que os encantarán. Bueno, y en primer puesto, y también con 4 estrellas, os traigo Los tejedores de cabellos, del escritor alemán Andreas Eichbach. Los tejedores de cabellos, esto es una maravilla de ciencia ficción, que nos habla de galaxias, nos habla de miles de mundos, y todos controlados por el emperador. En un futuro, los padres de más de 10.000 planetas se dedican a tejer cabellos de sus mujeres e hijas para tejer alfombras, y de esa manera, cuando venga el
la gran nave imperial, podrá llevarse las alfombras tejidas durante toda su vida. A lo mejor se pega toda su vida para tejer una sola alfombra, porque es cabello a cabello de su mujer y de su hija, y cuando ya lo ha tejido después de toda una vida, vende esa alfombra por un dineral, y ese dinero que le da el imperio, los recaudadores del emperador, servirá para la vida del siguiente hijo, para poder vivir con el dinero ese. Entonces el hijo a su vez tendrá que seguir tejiendo su propia alfombra con los pelos de su mujer, los cabellos de su mujer y de su hija, para la siguiente generación, para su hijo. Solo podrán tener un hijo. Entonces, pues bueno, ya os digo, la premisa es muy curiosa, ¿no? Pero luego, ya os digo, luego se va a hacer más complejo y nos va a mostrar no solamente esos 10.000 mundos, sino todas las galaxias, todo allá hasta donde alcanza el imperio. Y los rebeldes, la vida de los rebeldes. Y bueno, este planeta, por ejemplo, donde se inicia la historia, es un planeta semidesértico que solamente vive de tejer alfombras. Y ahí es donde viven todavía con esta forma de vivir tan anticuada, ¿no? Y cada ciertos años viene la nave imperial y se lleva todas las alfombras. Pero un día aparece una nave espacial diferente, con otros astronautas, con otros cosmonautas, y a partir de entonces empezará la historia, y ahí ya empezaremos a sospechar que ocurre algo. Así que bueno, me parece muy compleja, o sea, compleja en cuanto a elementos, es decir, tiene muchísimos elementos de ciencia ficción, de aventuras, también parece como si viviéramos en mundos medievales, donde todavía hay unas normas así muy estrictas, muy férreas, de control de población, de forma de vivir entre ellos, de la limitación de hijos que se pueden tener, etcétera. Y bueno, y me parece que, ya os digo, que es un conjunto de cosas que hacen que esta obra sea maravillosa. Si os gusta la ciencia ficción, también los diferentes mundos, porque van recorriendo diferentes mundos, bibliotecas, en fin, personajes súper interesantes. Pues bueno, esta obra es maravillosa. A mí me recuerda mucho pues a las que se escribían en los 70, 80, que eran más de aventuras, con una carga tecnológica, pero bueno, todavía bastante naciendo, ¿no? Todavía. Pero esta fue una obra, se ve que adelantada a su época, porque hoy en día es de esas obras que se han reeditado y que han sido un éxito en todo Europa. De hecho, se recibió el premio el Imaginario europeo por esta obra. Y es porque, ya os digo, que es una ciencia ficción que ha envejecido bien, es decir, de esas que sigue siendo totalmente actual, no como otras que sí que ya se le ve ya más casposilla, ¿no? Que ya se ha quedado un poco ya, pues eso, más relegada a su época, ¿no? Los 70, los 80, pero esta es que se mantiene totalmente actual y es muy disfrutable, y la verdad es que te tiene enganchado hasta el final. Es algo voluminosa, tiene, a ver qué os digo. Bueno, no es muy bueno, 262 páginas, pues mira, se ve que como no he tenido mucho tiempo para leer, se me ha hecho un poco larga la lectura, pero por las interrupciones, pero bueno, no es larga. Así que pues nada, 262 páginas de una maravilla de ciencia ficción que os recomiendo encarecidamente. O sea, esto va a ser de la delicia de los verdaderos amantes de la ciencia ficción. Digo los verdaderos a los que les gusta todos los géneros de la ciencia ficción, no solamente la ciencia ficción pura o de catástrofes o distópica, es decir, es la ciencia ficción pues tradicional, que tiene algo de tecnología, algo de historia, algo de sociedad, de cómo se organizaba la sociedad, de historias personales, de cómo viven los hijos y las hijas en estas sociedades. O sea, que está muy chula, es bastante, ya os digo, muy completa, más que compleja, completa, tiene muchos elementos. Así que aquí os ofrezco los tejedores de cabellos del autor alemán Andreas Eisbach. Bueno, y ya con esta joya de la corona, con este primer puesto, ya me despido. Espero que os haya gustado este especial de ciencia ficción. Siempre se me olvida publicitar mis libros, soy un poco desastrillo. Y bueno, hace poco vino Pablo y creo que os hizo un especial con los 4 que he publicado, pero bueno, como estamos en un vídeo de ciencia ficción, bueno, os recomiendo el único libro de ciencia ficción, que es el último que he escrito, el cuarto, Vienen de la oscuridad,
este libro que podéis encontrar en Amazon. Y bueno, si os gusta la ciencia ficción y el terror, las dos cosas, ese libro creo que os puede gustar bastante. Así que pues nada, no me queda más que despedirme, desearos una nueva semana maravillosa de grandes lecturas y nos vemos pues la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores, y hasta la semana que viene.